finanzas, sexualidad, hijos, matrimonio y más de lo que deseas saber está aquí. Consejos oportunos. Con la pastora Marta de Márquez. Y en la audiencia, como cada viernes, ustedes ya saben, nosotros nos detenemos en este dial de la 91.5 SOE FM para compartir con ustedes 9:30 de la mañana los consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya la recibimos en estudio y le damos los buenos días. Bienvenida, pastora. Pero muy buenos días a todos, a vos, Joana, te amo. Y también a toda la audiencia que en este día puedan recibir un abrazo cargado de bendiciones de parte de nuestro Dios. Ya estamos viendo, hoy llegué aquí a la entrada de Zoe y vi el velo de novia, no sé cómo le llaman esas florcitas blancas, que ya está adornada ahí la vereda con esas florcitas tan bonitas, dando gracias a Dios porque nos permite vivir un día más. Así que en este día puedas disfrutar de la naturaleza, que puedas desenfocarte tal vez de tu problema, de tu encierro, de tu dolor, de tu invierno. Ya va pasando, falta menos para que llegue el tiempo de la primavera, que ya comenzamos a disfrutar de esas flores y comenzamos a disfrutar de los brotes verdes en los árboles. Y bueno, todo aquello que estaba seco, aquello que no estaba vacío, bueno, permitimos que Dios renueve, que Dios traiga nuevas temporadas en nuestra vida y vamos a florecer. Así que no siempre nos vamos a quedar en el lugar desierto, seco, sino que Dios tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Hoy quiero compartirles esta historia de José, que a mí me encanta, cómo muchas veces el enemigo trama cosas contra nuestra vida para destruirnos, pero Dios está en el asunto. Dios es nuestra ayuda, es nuestra fortaleza, no nos deja, no nos desampara. Y dice, la cisterna es solo una porción y una parte del proceso. El proceso es lo que conducirá a la promesa de Dios. El final, ¿qué es? Es el lugar del propósito terminante, pero el destino a menudo nos depara caminos difíciles para llegar allí. Entonces José tuvo que preguntarse, ¿cómo acabé aquí si se suponía que llegara hasta allí? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? José fue a Siquén y de allí a Dotán, pero terminó en una cisterna. Su padre envió a José a buscar a sus hermanos. Debía recorrer casi 13 kilómetros para llegar a Siquén, que significa la porción de la mañana. Su significado en la historia de Israel es que este era el lugar alto. Dotán estaba a 16 kilómetros o más de Siquém y significa el lugar de dos pozos, el lugar de frescura. José salió para Siquém, pero sus hermanos no estaban allí. Llegó al lugar alto, pero no encontró lo que estaba buscando, de modo que continuó. Luego llegó a Dotán, el lugar de frescura, y creyó que sería muy bueno estar allí, pero resultó que no era así. Terminó en la cisterna. ¿Cómo José terminó aquí cuando se suponía que terminara allá? Así como José, ¿cuántas veces ha estado usted en un viaje pretendiendo llegar allá, pero terminó aquí? Usted se dirigía al lugar alto, pero terminó en un lugar seco. Había anticipado un palacio, pero en cambio aterrizó en una cisterna.
Tal vez usted está ahora mismo en la cisterna. Usted mira bien tratando de encontrar respuestas, de modo que se esfuerza para llegar al lugar alto, el lugar donde está Dios. Estaba buscando una frescura en su matrimonio, en su vida, en su ministerio, en su carrera, en su familia o en sus amistades, y entonces descubrió que estaba en una cisterna y dijo: Señor, ¿cómo terminé aquí? El pozo para refrescarse está vacío, hueco, sin vida y sin agua. Es una temporada seca, una cisterna. Usted se dirigía al lugar alto y termina en el lugar seco. A lo largo de toda su vida, su destino requerirá que soporte muchas vueltas y jirones, subidas, bajadas y altibajos. Cuando se encuentre en la cisterna, nunca debe olvidar, esta es solo una porción de su destino, no es su final. Si no es cuidadoso, aceptará la cisterna como algo permanente, pero la cisterna no es el final de su historia. Un mecanismo importante para soportar el tiempo que se encuentra en la cisterna es recordarse a sí mismo que está en un viaje y que el lugar donde está ahora solo es parte de ese viaje. Fortalecido con esa revelación, tiene que reconocer y darse cuenta de que, sin importar cuán oscura y sombría luzca su situación actual, la cisterna no es el final. Su historia todavía se está contando. Su historia no se ha acabado. Incluso si alguien que ama está en un lugar áspero, duro y difícil ahora mismo, no se desaliente. Su historia no ha terminado y la suya tampoco. La cisterna es solo una porción y es una parte del proceso. El proceso es lo que lo conducirá a la promesa. No hay atajos para llegar al destino divino. Aquellos que están buscando un atajo terminan desviándose. El hecho es que a menudo Dios le revelará una visión profética de la promesa, pero no le mostrará completamente el proceso. Él sabe que en la mayoría de los casos, si nos permitiera ver todo el proceso, sería demasiado para nosotros. Si ve el proceso, puede que abandone prematuramente, en vez de soportar el proceso hasta que la promesa se haga realidad. Todo el que ha soportado algo significativo en su vida sabe que no hay atajos para llegar al destino divino. Aquellos que están buscando un atajo terminan desviándose. Tiene que progresar a través de todo lo largo del proceso. Entonces y solo entonces la promesa de Dios se cumplirá en su vida. Nadie está exento del proceso. No importa cuán dotado, talentoso, elocuente sea usted, la senda hacia la promesa requiere del proceso. Dios no solo permite el proceso, sino que también lo requiere. Hay cosas que usted está destinado a aprender, conocer y abrazar que solo el viaje a través del proceso que Dios ha diseñado con antelación puede enseñarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Este poderoso hombre, José, es una prueba de que Dios permitirá que usted experimente lugares de cisternas en su vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un Dios que ya ha revelado la promesa necesitaría una cisterna?
¿por qué no permite que usted simplemente vada a la cisterna y llegue pronto hasta la promesa? ¿Acaso eso no suena grandioso? Hay dos razones muy importantes por las cuales usted no puede evadir la cisterna. El Señor quiere revelarle algunas cosas nuevas sobre usted mismo. Dios conoce con exactitud y precisión lo que ha puesto dentro de usted. Le guste o no le guste, hay cosas dentro de usted que nunca se manifestarán sin permanecer algún tiempo dentro de la cisterna. En su infinita sabiduría, Dios conoce que solo la prueba, el calor y la adversidad de la cisterna sacarán a luz mucho de lo que está escondido en su corazón. De modo que la cisterna no es un lugar de muerte, sino de descubrimiento, porque en la cisterna usted se encuentra a sí mismo. Dios usará la cisterna para mostrarle quién es usted realmente y aquello de lo que verdaderamente está hecho. Es el dolor, la persecución y los aprietos de la cisterna lo que produce el cuadro más puro de usted mismo. Si de veras quiere descubrir quién es y de qué está hecho, prepárese para pasar más tiempo en la cisterna. En la cisterna se dará cuenta de que es un sobreviviente. Reconocerá que, a pesar de encontrarse en problemas, pruebas y tribulaciones, es capaz de lograrlo. Hay cosas que tiene que pasar mientras está en la cisterna, que con toda seguridad nunca pensó que tendría que experimentar. La cisterna le muestra a usted que es más de lo que piensa y que puede soportar más de lo que cree que puede soportar. Esa traición, ese abandono, esa lucha, problemas matrimonios, sentirse fracasado, crisis financiera o amarga decepción de la cisterna le está trayendo claridad. Estas batallas son las que le mostrarán a usted su verdadero yo. Cuando salga de la cisterna, se verá a usted mismo de una forma completamente nueva. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. La cisterna fue el lugar donde José experimentó uno de los dolores más grandes de su vida. Puede imaginarse cómo tiene que haberse sentido cuando se sentó languideciendo e imposibilitado en aquella cisterna, atrapado allí en la cisterna, la cruel, aguda y odiosa realidad de sus circunstancias verdaderamente comienzan a hacerse real ante sus ojos. Todo su mundo se agolpa delante de él a medida que comienza a darse cuenta de que sus hermanos lo han colocado allí para que muriera. Estaba muriendo porque se atrevió a soñar. El espectro de emociones que experimentó tiene que haber sido indescriptible. Cuando menos temor, enojo, amargura, cólera, decepción, desilusión e incredulidad, todos ellos combinados con profundos niveles de ansiedad, abandono, preocupación, tristeza y quebranto. Y esta es la lista corta. Muchas más cosas debe haber experimentado. Prácticamente todas las emociones negativas, imaginables, arremetieron contra él y lo atormentaron mientras estaba sentado en esa cisterna. La Biblia dice que la cisterna estaba vacía y muy seca. Esto nos dice que José estaba solo y sediento. Ciertamente tiene que haber estado sediento de agua,
Pero miremos un poco más profundo. Su sed más grande en aquel doloroso lugar era su compañía. José tuvo que soportar la cisterna no solo para descubrir su verdadero ser, sino para descubrir su verdadera fuente. A menudo una de las partes más duras de estar en la cisterna es lidiar con la soledad. La soledad y la tristeza de la cisterna en ocasiones pueden ser abrumadoras. José estaba en gran dolor y en ese gran dolor no tenía a nadie. Enfrentémoslo. Todos nosotros hemos pasado tiempo en la cisterna y no está por demás decir que la cisterna solitaria es un lugar doloroso. Es más fácil cuestionarnos y preguntarnos por qué Dios a menudo permitirá que usted se enfrente a la realidad de la cisterna totalmente solo. Estar en un lugar tan doloroso en la vida puede ser muy difícil, pero para colmo de males está solo. En épocas como esas, el antiguo dicho se hace realidad: mal de muchos, consuelo de tontos. De algún modo, es más fácil soportar la cisterna cuando tiene compañía, cuando tienen compañeros que están experimentando momentos dolorosos y hermanos que están experimentando quebrantos. Todo parece un poco más llevadero. Pero, ¿qué pasa cuando usted está solo? Entonces es cuando tienen que darse cuenta de que no está solo. A pesar de que José estaba en la cisterna, no estaba solo. Sí, no estaba en aquella cisterna con alguno de sus compañeros o fuentes de compañía terrenales, pero no estaba solo. Dios estuvo con él todo el tiempo. Hay muchas razones para alabar a Dios, pero cualquiera que ha estado en la cisterna puede alabarlo porque nunca lo deja solo en la cisterna. En sus lugares de cisternas, la única razón por la que usted no enloquece, tira la toalla o desiste, es porque incluso cuando no se da cuenta de ello, Dios está con usted en la cisterna. Esto nos conduce a la segunda razón por la que no puede evadir la cisterna. El Señor permitió e incluso dispuso el tiempo de José en la cisterna porque quería que José lo conociera de una manera diferente. Recuerde, la cisterna no era un lugar de muerte, sino de descubrimiento. Dios quiere revelarse a su vida en la cisterna. José tuvo que soportar la cisterna no solo para descubrir su verdadero ser, sino para descubrir su verdadera fuente. En la cisterna es donde Dios a menudo se revela a sí mismo. Uno de los nombres de Dios del Antiguo Testamento es Jehová. Una definición simple del nombre Jehová es el Dios que existe o el Dios que está allí. De modo que cuando lo llama Jehová Jireh, está declarando que es el Dios que está allí para proveer. Cuando usted lo llama Jehová Rafa, está declarando que es el Dios que está allí para sanar. Y Jehová Shalom nos dice que Él es el Dios que existe para traernos paz. El punto es que la cisterna no impide que Jehová sea quien es. Por el contrario, la cisterna es lo que permite que Él sea lo que es. Vea, Él es Jehová, Él es real, Él existe y está allí a pesar de que puede que usted esté en la cisterna. La cisterna no lo esconde, en realidad la cisterna lo revela. Hay cosas que Dios quiere revelarle acerca de Él mismo que solo puede revelárselas en la cisterna. Lo creó para que tuviera amistad y comunión con Él.
Lo creó porque su deseo es que lo conozca. Y hay ciertas dimensiones de la personalidad de Dios que nunca podrán descubrirse sin pasar un tiempo en la cisterna. Dios no solo le mostró a José a su propio yo en la cisterna, sino que Dios también le mostró partes de sí mismo que solo la cisterna podía revelar. Y lo mismo se cumple hoy. Dios permitirá que usted pase tiempo en la cisterna porque quiere que lo conozca. No solo en los buenos tiempos, sino también en los malos tiempos. Creo que mientras José estaba sentado allí en aquella cisterna seca, calurosa, solitaria, probablemente tuvo tiempo para examinar un poco su alma. Es probable que se haya hecho alguna de las preguntas profundas y reflexivas que usted se hace a sí mismo cuando se encuentra en las cisternas de la vida. José estaba en una cisterna, pero su final era el palacio. No se acomode en la cisterna, porque no va a quedarse allí, irá al palacio. No decore las paredes con cuadros, no ponga alfombras en el piso, ni coloque un televisor de pantalla grande, ni arregle los muebles en la sala. La cisterna es un lugar temporal, no permanente. En vez de eso, necesita anticipar el proceso y hacer sus maletas, porque está a punto de mudarse de la cisterna. Pero saldrá de la cisterna mejor de lo que era cuando entró en ella. Está saliendo con una mejor comprensión de quién es como persona, de que todo lo que Dios ha puesto en usted. Y no solo eso, sino que también está saliendo de una cisterna con un conocimiento y una revelación de Dios que solo la cisterna podría mostrarle. El enemigo no quiere que lo sepa, pero hay poder en la cisterna. Qué bonito este pasaje bíblico y esta historia tan maravillosa de la vida de José, que tuvo un final feliz, porque Dios lo hizo pasar por tantas pruebas, pero la Biblia declara muchas veces que Jehová estaba con él. Y eso es lo más importante en tu vida y en mi vida, que el Señor está contigo, que Él no te va a dejar, no te va a desamparar, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso garantiza el poder caminar en fe, eso garantiza tener esperanza, confiar en Dios, que cada día podamos ser agradecidos a Dios. Mira, cuando tú pones tu mirada en tu problema, en tu necesidad, en la cisterna o en el pozo donde estás, realmente comienzas a quejarte, pero qué bueno es que puedas alabar a Dios en medio de tu proceso, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de todas las contras que estás viviendo, cosas que no comprendes, no entiendes, pero qué bueno que es Dios que día a día nos fortalece y nos da alegría para poder continuar adelante. Dios te ha tomado de tu mano y no te va a soltar. Entonces tú tampoco te sueltes de la mano de Dios, porque Él te llevará a buen fin. Él ha prometido tantas cosas hermosas, sus pensamientos son buenos acerca de ti, para darte esperanza. Lo mejor está por venir, ya va a llegar. La bendición de Dios viene en camino, no lo dudes. Oramos. Oh Dios precioso, Dios amoroso, gracias por dejarnos estas historias en tu palabra. Gracias por la vida de José, cómo él supo y atravesó ese valle de lágrimas que fueron convertidas en fuentes. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas perecer, sino que al contrario has prometido estar con nosotros todos los días. Señor, en esta hora restaura la vida de esa mujer que ha quedado viuda,
Fortalece a esos hijos, Señor, que tu provisión venga a sus vidas, que Dios mío nada les falte porque tú lo has prometido. En el nombre poderoso de Jesús, levanta y bendice a ese varón que está buscando trabajo y aún no encuentra y se siente como en un pozo fracasado. Señor, pero en esta hora tú abres puertas de bendición para él, puertas de abundancia, puertas de prosperidad en su trabajo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que contigo podemos seguir adelante, Señor, porque tú nos ayudas siempre. En el nombre poderoso de Jesús, alejas los temores, el pánico, toda tristeza, toda depresión. En el nombre de Jesús nos sacudimos todas esas cosas que no provienen del Dios de amor, del Padre bueno. En esta hora reciban tu amor, tu abrazo, tus mimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a lo largo